ver ahora el capítulo de estado tensional en los sólidos. Bien. Nosotros ayer hemos visto el concepto de tensión y hemos hecho una definición en nuestras propias palabras sencillas. Bien, entonces yo voy a tener exactamente el mismo sólido de ayer. Ahora sí, un diferencial. Bueno, voy a cortar este sólido que está sometido a un sistema de cargas. Voy a cortar este sólido y voy a tener una sección sigma, resultado del corte, ¿verdad? Una sección transversal sigma. En esa sección transversal sigma voy a ubicar un elementito, el elementito diferencial de superficie de omega. Y en ese elementito diferencial de superficie de omega voy a poner un punto P perpendicular a ese planito, a ese elemento diferencial de superficie, una dirección N. ¿Sí? Y entonces voy a dibujar la tensión sigma que se produce en ese pequeño elemento diferencial de área. ¿Sí? Sigma. Sigma va a ser la tensión que en todo caso es la derivada de la fuerza respecto de la superficie de omega. Y vamos a descomponer esta tensión en dos componentes. Vamos a establecer un sistema normal tangencial. Ya tenemos la normal, que es perpendicular a ese elementito diferencial de área, y perpendicular, pero tangencial perpendicular a n, pero tangencial a ese elemento diferencial de área, estará el eje de las abscisas tangencial. Entonces, descomponemos en sus componentes intrínsecas el vector tensión. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener una componente normal, sigma normal, y otra tangencial, tau. Son las componentes intrínsecas del vector tensión. Por lo tanto, la norma de este vector tensión al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de la componente normal, sigma n al cuadrado, y la componente tangencial, tau al cuadrado. Ahora, el asunto es este. ¿Por qué se hace una descomposición normal tangencial? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿No? Todo tiene una explicación, todo tiene un motivo, ¿ya? Vamos a empezar dando la explicación formal. ¿Se acuerdan ustedes cuando resolvíamos un problema como este de dinámica en física? Una masita desplazándose con una fuerza en un plano inclinado. ¿Qué hacíamos? Este problema puede resolverse referenciando el mismo a un sistema de ejes X y Y, como este.
X y Y. Pero también puede resolverse en un sistema normal a la superficie inclinada y tangencial a la misma. Con uno u otro sistema de referencia, el problema se puede resolver perfectamente. Entonces, en un sistema, en el sistema cartesiano rectangular, ¿qué tendríamos? Que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. En el otro sistema podemos describir el mismo problema de esta manera, en el sistema normal tangencial. La sumatoria de fuerzas tangenciales va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Pero la sumatoria de fuerzas normales va a ser igual a cero, porque no hay movimiento en ese sentido. Repito, ambos sistemas resuelven el problema. Pero ¿cuál lo hace de manera más sencilla? ¿Cuál? Jóvenes. El sistema tangencial normal. El sistema normal tangencial. ¿Por qué? Porque nos facilita que en el eje normal es igual a cero, como no se desplaza hacia arriba la base. Exactamente. Como es igual a cero, la sumatoria de fuerzas en el sentido normal, pues este sistema normal tangencial nos simplifica la solución del problema. Entonces, una razón para descomponer el vector tensión en un sistema normal tangencial es esa. Pero no es la más importante, no es. O sea, es simplificar la solución del problema. No quiere decir que en el eje tangencial aquí, en el sólido, las fuerzas tangenciales son cero. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que la solución se simplifica utilizando un sistema normal tangencial. Pero esa no es la razón más importante. La razón más importante es esta, que, bueno, antes de decir, voy a plantear otro problema. ¿Qué tal si yo tengo un plano inclinado también? Y en ese plano inclinado dos canales. En un canal voy a vertir agua en uno de los canales. Y en el otro voy a vertir, a ver qué cosa, miel de abeja. ¿Sí? Y voy a vertir juntos el agua y la miel de abeja. ¿Cuál fluye más rápidamente hacia hacia abajo, aguas abajo, vamos a decir? El agua. El agua, por supuesto. ¿Por qué? Por su viscosidad. ¿Ya? ¿Y qué involucra la viscosidad? Creo que son fuerzas internas que hacen que no se pueda desplazar es como una fricción que detiene el fluido del líquido. Exactamente, son fuerzas de fricción, pero conocemos esas fuerzas, tienen un nombre. Y no son fuerzas nomás, son tensiones. Debido a la viscosidad. ¿Qué tensión es? Es el corte interno. Exactamente.
Es una tensión cortante o tangencial. Eso que ocurre en los fluidos también ocurre en los sólidos. Hay un flujo producido, hay un flujo del sólido. Claro que no es como el agua, ¿no? No vamos a pretender ver una cosa así, ¿no? Pero hay planos de falla tangenciales por esfuerzo tangencial. O sea, el colapso de una estructura, de un sólido elástico, pues se va a producir porque ha sido vencido el tangencial último, la fuerza, el esfuerzo tangencial, perdón, último. Lo mismo es en los fluidos, ¿sí? Va a haber movimiento porque el esfuerzo tangencial último ha sido vencido. Entonces, la razón fundamental para descomponer la tensión en un sólido en componentes normal tangencial es porque el esfuerzo cortante, el esfuerzo tangencial tau, es el que produce finalmente el colapso de una estructura, de un sólido elástico. Esa es la razón fundamental. Y a partir de el esfuerzo de corte, se generan las teorías diferentes de falla. Por ejemplo, les voy a hacer recuerdo, la teoría de falla de Mohr-Coulomb que hemos visto en mecánica de suelos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es la envolvente de una serie de círculos de Mohr, ¿no ve? Y en realidad es una curva, pero nosotros en mecánica de suelos la ajustamos a una recta y decimos, o a un plano, y decimos, este es el plano de falla. Tau tiene una ecuación, ¿no? La recta tiene una ecuación, que es tau en la falla igual a ¿qué? ¿A qué es igual? En mecánica de suelos, tau en la falla. ¿A qué? ¿Cómo? Más a la cuestión. ¿Ya? Más el seno del ángulo de fricción por un parámetro de no olvidé cuál era, pero va por ahí. Incluye la tensión y el ángulo de fricción interna. Tenemos la cohesión más el esfuerzo normal, que puede ser esfuerzo efectivo, dependiendo por la tangente del ángulo de fricción. Pero lo importante es tau, ¿verdad? El esfuerzo cortante, el esfuerzo tangencial. Cuando ese esfuerzo tangencial último del sólido, de la estructura, del agua, de la miel, de lo que fuera, es vencido, viene el flujo. En líquidos es el flujo, el movimiento. En sólidos también es un flujo que se traduce en colapso, en falla. ¿Se entiende eso, jóvenes? Esto es importante. Por eso es que alguien decía, ¿y para qué sirve pues esta asignatura? Pucha, ganas de garrotearlos. Y profesionales, pucha, no, eso es increíble. ¿Se entiende, jóvenes? Si hubiera alguna pregunta, hacerla. Bien. Si ustedes se fijan,
nuestro sólido elástico está sometido a un sistema de fuerzas externo que van a producir una reacción interna, unas fuerzas internas en cada uno de los puntos del sólido, tratando de equilibrar a la acción externa. ¿Sí? Esas fuerzas internas actúan sobre cada partícula del sólido elástico, generando esfuerzo, o sea, esta tensión. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar el puntito P con sus tensiones normales, normal y tangencial. Y le vamos a poner ahora un sistema de referencia, ¿cómo se llama? Rectangular o cartesiano. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el puntito P con sus esfuerzos normales y tangenciales. Y lo vamos a representar a ese puntito P con un cubito diferencial. Veamos. Matriz de tensiones en un punto. Entonces, ahí tengo un puntito P. Voy a hacer crecer, ¿ya? Tengo mi sólido elástico sometido a una acción externa que produce tensiones internas. Yo voy a estudiar un puntito para determinar un punto interior de este sólido para determinar su estado tensional. Y si puedo determinar el estado tensional de este punto, puedo determinar el estado tensional de cualquier y de todos los puntos de este sólido elástico. Solo que ahora este puntito P lo voy a representar mediante un cubito diferencial de dimensiones diferenciales. Quiere decir que estas dimensiones de X, de Y y de Z tienden a 0, son pequeñitas. ¿Verdad? Y ahora uno de ustedes cualquiera podría preguntar, ingeniero, a ver un ratito. Usted está hablando de un puntito. ¿No sería mejor representar el puntito con una esfera? También de dimensiones diferenciales. ¿Qué les parece esa propuesta? Podría definirse, pero al ser muy pequeños, o sea, ya sea el cubo o la esfera, la diferencia entre ambos es prácticamente despreciable. Exactamente. Y tendría que dibujar mis normales y tangenciales como he hecho aquí en esa esfera, curvas, ¿no? Y, o sea, en la práctica, la diferencia es nula, o sea, es cero, es lo mismo. Entonces prefiero trabajar por comodidad con un cubito diferencial. Y este cubito diferencial va a estar referido a un sistema cartesiano. A un sistema cartesiano X, Y y Z. Y podríamos ubicar aquí en este extremo, aquí cito, ese sistema aquí. O sea, aquí estaría el punto P. A ver, y alguien con un sentido muy fino diría, y no pues, ¿por qué nos representamos el puntito aquí, al centro del cubo? Y nuevamente ahí viene la observación, ¿no? ¿Qué diferencia va a haber entre ubicar el punto en el centrito en el centroide de gravedad del cubito y aquí al extremo? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Mínima. Muy mínima. Cero.
Entonces nos tomamos esas libertades. ¿Para qué? Para hacer más viable el análisis. ¿De acuerdo? Solo es para eso, nada más. Pero estamos sujetándonos a algo. ¿No ve? Si la diferencia fuera kilométrica, no, pues, ¿cómo va a ser eso? Eso es absurdo. No vas a pretender decir el puntito al centroide de gravedad y al extremo son iguales, no pasa nada. Y la diferencia es kilométrica, no hay tal. Bien, entonces ahora en este cubito hay caras vistas y caras ocultas, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar las tensiones en cada una de las caras de este cubito. Empezamos por esta cara de frente, la fachada, vamos a decir, en términos ingenieriles. Perpendicular a esa cara, que es perpendicular al eje X, está sigma nx, la tensión normal según la dirección del eje X y el sentido positivo también de ese eje. En la cara paralela atrás, oculta, está también un sigma nx, pero nosotros vamos a decir que el sólido está en equilibrio. Por lo tanto, ese sigma nx de la cara oculta paralela a esta fachada tiene sentido contrario al positivo. En la cara perpendicular al eje Y, vamos a tener perpendicular a esa cara sigma ny, ¿verdad? Sigma ny, y tiene el sentido positivo del eje Y. Su equilibrante estará en la cara oculta paralela de sentido contrario, sigma ny, pero de sentido contrario. Luego tenemos la cara vista perpendicular al eje Z con sigma nz perpendicular a esa cara en la dirección del eje Z y en el sentido positivo del eje Z. En la cara oculta paralela a esta cara también hay un sigma nz equilibrante, pero de sentido contrario. Esas son las tensiones normales. Ahora vamos a describir y dibujar y describir las tensiones tangenciales. Por ejemplo, esta. Vamos a tener en la dirección del eje Y, ¿verdad? Tau X, Y, en la dirección y sentido positivo del eje Y, pero actuando en esta cara vista perpendicular al eje X. Pues, ¿cómo se lee esto? Esto se lee así. Vamos a crecer un poquito más. Tau XY quiere decir tensión tangencial. El subíndice X indica que está actuando esta tensión tangencial en la cara perpendicular al eje X y el subíndice Y indica la dirección del eje Y. Entonces, tau XY es la tensión tangencial que actúa en la cara perpendicular al eje X, pero tiene la dirección del eje Y. Exactamente otra igualita hay en la cara oculta y es una tensión equilibrante de sentido contrario al sentido positivo que estamos considerando aquí.
que estamos viendo. Esta otra tensión, esta otra, tau y xz. Esta es una notación tensorial, pero con significancia ingenieril. ¿Ya? Nosotros los ingenieros utilizamos esta notación tensorial. Tau xz significa la tensión tangencial actuando en la cara perpendicular al eje X y la dirección del eje Z. En la cara oculta hay un tau xz igualito, pero de sentido contrario. ¿Sí? Vámonos a la cara perpendicular al eje Y. Esta tensión. Tau YX. ¿Qué quiere decir? Tensión tangencial que actúa en la cara perpendicular al eje Y tiene la dirección del eje X. Tau YX. Esta otra. Bueno, y en la cara paralela oculta hay un tau YX equilibrante de sentido contrario. Este otro. Tau YZ es la tensión tangencial que actúa en la cara perpendicular al eje y tiene la dirección del eje Z. En la cara oculta hay otro tau YZ, pero de sentido contrario, opuesto. ¿De acuerdo? Finalmente, esta tensión. Tensión tau ZX. Quiere decir tensión tangencial actuando en la cara perpendicular al eje Z, pero que tiene la dirección del eje X. Su opuesto está en la cara oculta paralela de sentido contrario. Finalmente, tengo esta tensión. Tau ZY, la tensión tangencial actuando en la cara perpendicular al eje Z, pero con la dirección del eje Y. En la cara oculta existe un tau ZY de sentido contrario. Aquí está, ¿no? Aquí está. Este es. Este es. Si yo pudiese conocer estas tensiones normales y tangenciales, en este punto P, mi problema está resuelto. Conozco el estado tensional de un punto del sólido elástico. Para conocer el estado tensional de todos los puntos del sólido elástico, hago lo mismo en todos los puntos. ¿Cuántas incógnitas tengo? Seis incógnitas, ingeniero. ¿Qué dice el resto?
A ver, si considero las tensiones normales, sigma nx, Sería 9, ingeniero. ya, estoy analizando, ¿no? Si considero las tensiones normales, sigma nx tiene su opuesto aquí, entonces 1. Sigma ny y sigma nz. 3. De momento tenemos 3 incógnitas. ¿Cuáles más? Bueno, para determinar eso, nosotros sabemos que el sólido tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, este puntito tiene que estar en equilibrio. Y la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? Tiene que ser igual a 0. Pero aquí no hay fuerzas, aquí hay esfuerzos. Sin embargo, esos esfuerzos pueden convertirse en fuerzas. ¿No ven? Por ejemplo, sigma nx, si multiplico por su área de acción, dy dz, se convierte en fuerza. Su opuesto va a ser exactamente lo mismo, pero con signo contrario y se van a cancelar. Entonces, no vale la pena porque está muy evidente, muy sencillo, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Y con ello determinamos que sigma nx, sigma ny y sigma nz son 3 incógnitas. Pero, ¿y qué de las tensiones tangenciales? Lo mismo, pues, donde tienen sus opuestos, pero está un poquito más difícil determinar cuáles son incógnitas y cuáles no. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la sumatoria de momentos alrededor del eje X igual a 0, alrededor del eje Y igual a 0 y alrededor del eje Z también igual a 0. Pues nuevamente, aquí tenemos tensiones. Las tensiones no producen momento. Son las fuerzas las que producen momento. Bueno, si multiplicamos por su área de acción cada una de estas tensiones, tendremos las fuerzas que queremos. Bien, voy a decir ahora entonces, la sumatoria de momentos alrededor del eje X va a ser igual a 0. ¿Quién va a actuar primero? Al tiro, sigma ny. Ahí el signo. Los momentos contrarios a las agujas del reloj, positivos. ¿Verdad? Bien. Entonces vamos a empezar. Y aquí voy a tener sigma ny, ¿no? Por su área de acción. Porque es tensión. Su área de acción es dx dz. Por su brazo de palanca. Su brazo de palanca es dz medios. ¿Cierto? Ese se va a simplificar con este otro. Con este. Y eso va a ocurrir con todas las tensiones normales. Por lo tanto, voy a descartar. No voy a considerar porque ya sé que son incógnitas sigma nx, sigma ny y sigma nz. Entonces voy a mirar nada más ahora las tensiones tangenciales. Una de ellas, esta.
tau y z por su área de acción, dx dz por su brazo dy, ¿verdad? Tau y z por dx por dz por dy. Menos esta. Tau ZY por su área de acción de X de Y por su brazo de Z. ¿Cuál de estas tensiones más habría que producen momentos alrededor del eje X? ¿Cuáles más? Yo ya he dado dos. ¿Cuáles más? ¿Cuáles más? Señores, ¿están ahí o qué? El opuesto de tau y z. No tiene brazo. No tiene brazo. ¿Cómo es? ¿Qué otras tensiones producen momento alrededor del eje X? Tau XY y tau XZ. ¿Qué dice el resto? Tau xz. Tau XZ. ¿Qué dice el resto? El resto no dice nada.
A ver, ustedes han dicho tau X y E, su brazo, bueno, el área sería de Y de Z, ¿no? Y su brazo, Cero y D. ¿por qué sería 0? DY medios. No, su brazo es DZ medios, ¿verdad? DZ medios de tau X y E. ¿Está bien o no? Sí, Inge. ¿Qué voy a tener? Y negativo además, ¿no? Negativo. Menos tau X y E por DY por DZ por DZ medios. Eso significa o sea, tau X y E por DY por DZ cuadrado medios. Si estas dimensiones son muy pequeñas, tendientes a 0, o sea, casi 0, ¿cómo será DZ cuadrado medios? Imagínense todavía medios, DZ cuadrado medios. ¿Cuánto vale DZ cuadrado medios? ¿Cuánto vale? Marcelo, ¿cuánto vale DZ cuadrado medios? Sería prácticamente cero, un valor muy pequeño. Si tenemos un valor pequeñísimo, próximo a 0, y elevamos al cuadrado, va a ser más pequeño todavía. Y si lo dividimos entre 2, prácticamente es 0. Y eso va a ocurrir con las otras tensiones. Por lo tanto, me va a quedar únicamente esto. Tau YZ de X dz de Y menos tau ZY por dx por dy por dz. La sumatoria de momentos alrededor del eje X. ¿Está bien? Por favor, si hubiera alguna duda, hablar. Aquí nada sale de la manga, nada. No hay cosas ocultas. Todo tiene su explicación. Y debe tener, ¿no? No puede haber cosas oscuras. Bien, lo mismo hacemos con la sumatoria de momentos alrededor del eje Y. Considerando lo que hemos visto, que si elevamos al cuadrado una de estas dimensiones, que es próxima a 0, al cuadrado es más 0 todavía. Pero alguien puede decir, pero ingeniero, ¿y acaso dx por dz por dy, como son pequeñitos, no es 0? Sí, pero dx o dz es un poquito más grandecito, si bien tiende a 0, pero es un poquito más grandecito que dz cuadrado medios. ¿Lo ve? ¿O no? Bueno, entonces, bajo esa plataforma o esa base, vamos a proceder. Sumatoria de momentos alrededor del eje Y. Vamos a tener
esta tensión. Tau ZX. Por el área donde actúa de X de Y, por su brazo es DZ. Positivo. Menos esta. Tau XZ, por el área donde actúa de Y de Z, por su brazo de X. Y no hay más. Eso es todo. Ahí está. La sumatoria de momentos alrededor del eje Z. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener esta tensión, tau XY, que multiplicada por su área de acción de Y de Z, por su brazo de X. Menos esta otra. Tau Y X por su área de acción de X de Z por su brazo de Y igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Podemos eliminar dx, cancelar en estas ecuaciones dx, de y, de z. ¿Y qué vamos a tener? En la primera, que tau y z es igual a tau zy. De la segunda, tau zx igual a tau xz. Y de la tercera, tau xy igual a tau yx. A esto se le conoce como la ley de tensiones tangenciales recíprocas. En consecuencia, ¿cuántas incógnitas vamos a tener en este puntito del sólido elástico? 6. Sigma nx, sigma ny, sigma nz, tau xy, tau xz y tau y z. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Yo les voy a hacer una. Tenemos que ser observadores, jóvenes. Tenemos que observar todo. Yo les voy a hacer una pregunta. Así formularía yo, ¿no? Ingeniero, usted ha dicho que sigma nx, por ejemplo, es positiva. ¿Por qué? Porque tiene la dirección y el sentido positivo del eje X. Lo mismo sigma ny y nz. Pero ¿cómo sabemos que tau xy, tau xz, etcétera, son positivas? ¿Cómo? O negativas. ¿Cómo? Escribir. Escribir, por favor. Las tensiones tangenciales son positivas cuando actúan en una cara vista, del cubo diferencial,
y tienen el sentido positivo del eje de referencia correspondiente. Del eje de referencia correspondiente. Pero también son positivas. He dictado al inicio en plural las tensiones tangenciales, ¿sí? Sí, Inge. Ya, ya. Entonces, pero también son positivas cuando actúan en una cara oculta del cubo diferencial y tienen el sentido negativo al eje de referencia correspondiente. Al eje de referencia correspondiente. ¿De acuerdo? También son tensiones tangenciales positivas. Bueno, ahora vamos a cortar este cubito con un plano cualquiera, pero que no va a ser ese plano paralelo a ninguno de estos otros planos del cubo, sino un plano de corte en diagonal, vamos a decir así. ¿De acuerdo? Ahí está. He cortado ese cubito con este plano ABC, ¿sí? Para representar ese plano ABC me voy a dar una perpendicular a este plano y en esa perpendicular un vector dirección normal unitario de cosenos directores, sus componentes han de ser cosenos directores, alfa, beta y gamma. Alfa es el coseno del ángulo que forma ese vector, este vector unitario con el eje X. Beta ha de ser el coseno del ángulo que forma este vector unitario con el eje Y. Y gamma el coseno del ángulo que forma este vector unitario perpendicular al plano con el eje Z. ¿De acuerdo? Y entonces el área, la superficie ABC va a tener un valor de omega, diferencial de omega. Podría haberle puesto DA, ¿no? Pero también tenemos que hacer así para que las otras carreras no digan, el civil es pichanga, no, le pondremos de omega, para que digan, uy, ¿qué es ese de omega? Bueno, los eléctricos, los mecánicos, cuando vean, digan, uy, pucha, no, estos civilaches son capos. Y somos.
Bien. Yo quiero ahora hallar las tensiones en este plano, que las voy a nombrar como sigma X, sigma y sigma Z. ¿Y dónde estarían las tensiones tangenciales en este plano? No hay. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que en este plano ABC no hay tensiones tangenciales, sino únicamente tensiones normales? ¿Qué significa? ¿Qué significa, jóvenes? ¿Me estoy dejando entender? Fíjense, vamos a crecer un poquito. En este plano ABC, únicamente hay las tensiones normales, sigma X, y Z, pero no hay tangenciales. ¿Qué significa eso? ¿Que ha hecho mal? Pues que no ha considerado las tensiones tangenciales. No, no es esa la razón. ¿Qué significa? ¿Qué significa, señores? Uy, un eco mortal. ¿Qué? De manera positiva al eje correspondiente de una cara y No. Ya, positiva aceptamos. Pero no es esa la explicación. ¿Qué significa? Bueno, van a pensar. Y yo voy a decir, como nuestro sólido estaba en equilibrio y está en equilibrio, el cubito diferencial también está en equilibrio. Obviamente el corte va a estar en equilibrio, tiene que estar en equilibrio. Y entonces voy a decir, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Lo propio en Y en Z. Vámonos con la sumatoria de fuerzas en X. Todo lo que tenga la dirección y el sentido positivo del eje X va a ser positivo. Lo que no tenga esa condición será pues, negativo, ¿no ve? Entonces yo voy a hacer esto. Como estamos igualando a 0 por equilibrio, las negativas, las fuerzas negativas, las voy a pasar al otro miembro y todo va a tener signo positivo. ¿De acuerdo? Empezamos. Voy a tener sigma X, pero eso es tensión, no es fuerza. Multiplico por su área donde está actuando y su área de acción es ABC, o sea, de omega. Aquí está. Positivo. El resto es negativo. Entonces pasamos al otro lado. Eso va a ser igual a ¿qué? Ahora, el orden es importante, jóvenes. Esto tenemos que rescatar por lo menos de esta asignatura y de toda la carrera. El orden es súper importante. Con el orden nos ayuda a resolver los problemas de mejor manera.
el desorden no, nos trae más problemas. Escuchen bien ese consejo. Y no solo es para estudiar, sino para la vida diaria. Si tú eres ordenado, no vas a tener problemas. Pero si eres desordenado, pucha, estás incrementando tus problemas. Bueno, nos vamos a la cara perpendicular al eje X. La que queda va a ser, si el punto P estaba aquí en el extremo, sería BPC. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener este sigma NX. Este. Multiplicado por su área de acción. Su área de acción es BPC. Si ustedes se fijan, es la proyección de esta área ABC en el plano YZ. Es la proyección. Entonces voy a decir sigma NX alfa de omega. Más. ¿Qué más hay en esa cara? No hay nada más en X. Entonces me voy a la siguiente cara que es perpendicular al eje Y. Vean, primero cara perpendicular al eje X, ahora al eje y finalmente al eje Z. Y voy a tener esta tensión. Tau YX, que es lo mismo que tau XY, ¿no es? Eso ya lo hemos visto. Por su área de acción sería APC. La proyección del área ABC en el plano XZ. Eso va a ser entonces tau XY o tau YX por beta de omega. Y no hay más. Me voy a la siguiente cara. La cara dura. No. La cara perpendicular al eje Z. Y ahí está tau ZX. Por el área donde actúa. El área donde actúa es APB. La proyección de la superficie ABC sobre el plano XY. Gamma de omega. ¿Está bien? ¿O no está bien? ¿Se entiende? No se entiende. Señores, ¿se entiende, verdad? Muy bien, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sigma Y por D omega va a ser igual. Voy a la cara perpendicular al eje X. ¿Qué voy a tener? Tau XY por alfa de omega. No hay nada más. Más, voy a la cara perpendicular al eje Y. Sigma NY beta de omega. No hay nada más. Voy a la cara perpendicular al eje Z. ¿Qué tengo ahí? Tau ZY gamma de omega. Aquí está.
Finalmente, en Z, sigma Z por D omega es igual a ¿qué? Voy a la cara perpendicular al eje X, BPC. En Z, tau XZ, alfa de omega. Ya no hay más nada. Voy a la cara APC, más tau YZ por beta de omega. Y finalmente, en la cara perpendicular al eje Z, APB, voy a tener más sigma NZ gamma de omega. De omega se pueden simplificar y escribiendo matricialmente vamos a tener que sigma X, sigma Y y sigma Z es igual a sigma NX, tau XY, tau XZ, tau XY, sigma NY, tau YZ, tau XZ, tau YZ, sigma NZ por alfa, beta, gamma. Eso podemos escribir de forma resumida, de forma, sintética. El vector tensión sigma es igual a una matriz T por un vector dirección unitaria U, donde T es sigma n, la matriz T es sigma nx, tau xy, tau xz, tau xy, sigma ny, tau yz, tau xz, tau yz, sigma nz, matriz de tensiones en el punto considerado. Es una matriz simétrica. ¿Cuándo una matriz es simétrica? Cuando el triángulo formado abajo de la diagonal principal es igual al triángulo que forma arriba de la diagonal principal. Ya, está muy bien, te felicito, está bien. Pero, o sea, la triangular superior es igual a la triangular inferior. Pero más facilito sería decir la matriz T de tensiones es simétrica porque es igual a su transpuesta. ¿No ve? Una matriz es simétrica si es igual a su transpuesta. Muy bien, jóvenes. Por favor, preguntas. Preguntas, por favor. Marcelo, ¿hay alguna pregunta? Bueno, en este caso la simetría de la matriz estaría indicando que está en equilibrio todas las tensiones, ¿verdad? Que el sólido está en equilibrio. No, no, Marcelo. Hay otra teoría que justifica eso. Y les voy a decir esto, jóvenes, les voy a decir. En ingeniería civil y en ingeniería en general, las matrices que están involucradas en las ingenierías son, y en realidad las matrices es matemáticas, ¿no? Y son las ciencias básicas de la ingeniería. Esas matrices son en el 99%, por no decir el 100%, son matrices simétricas. Y tienen una explicación. Para nosotros, en ingeniería civil, el 99% son matrices simétricas. ¿Por qué? Por esta razón, jóvenes, la ley de tensiones tangenciales recíprocas. Esta es nuestra razón más próxima, pero esta depende de otra.
que es la más grande. ¿Cuál es? El principio de conservación de masa. ¿Ya? Esa es la razón más grande que involucra no solo a esto, sino a fluidos, a sólidos, líquidos. Fluido es líquido, ¿no? Gases, conservación de masa. ¿No se van a olvidar? Muy bien. Ahí nomás vamos a quedar. Nos vamos a ver en la siguiente clase, obviamente, si nuestro creador lo permite. ¿No ve? Nos vemos el próximo lunes, jóvenes. Hasta el lunes, señores. Hasta luego, hija. Lunes, ingeniero. Hasta luego. Sí. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Hasta luego. Hasta el lunes, señores.